¿Puedes seguir? ¿Qué recordamos de evolución? Tres cosas, a ver. Dime. ¿Cómo? Ya, ok, tiempo, ¿no? La evolución está relacionada con tiempo. Entonces, cambio a través del tiempo. ¿Qué más? La evolución del cerebro podría ser. ¿Cómo? O sea, la evolución del cerebro, evolución mental podría ser. Perdón. Dime. Se cayó. O sea, evolución mental podría ser, o sea, evolución del cerebro, ¿cómo? Ya, la evolución, cambio a nivel de, tanto a nivel cognitivo, ya, los cambios a nivel cognitivo, ¿no? Todos los avances, ¿no? Todos los aspectos. Entonces, no es estático, ¿cierto? Pero estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros no podemos hablar de evolución de una generación a otra, es imposible, ni mucho menos de 3 a 5 generaciones, ¿no? Entonces, para hablar de evolución, justamente el tema tiempo es fundamental, porque tiene que pasar en algunas especies miles de años, ¿no? Entonces, los cambios que ocurren, ¿vale? No van a ser paulatinos, no van a ser radicales, no van a ser cambios paulatinos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos de evolución, hay una palabra clave. Adaptación. Adaptación, ¿cierto? Adaptación. Entonces, estos cambios, ¿por qué permanecen? ¿Ok? Estos cambios, ¿por qué permanecen? Justamente porque son adaptación. Entonces, estos cambios que ocurren, se cambiaron los órganos. ¿Y por qué permanecen en las generaciones? Porque son los cambios que permiten una mejor adaptación. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que desligarnos de un concepto que a veces se utiliza y se mal utiliza, que dice, ¿no? Que las especies se adaptan a su entorno. Es decir, que las especies cambian a favor de su entorno. Eso la verdad no ocurre, ¿vale? No es que las especies cambien a favor de su entorno. Lo que ocurre es que las especies se adaptan mejor a ese entorno, ¿vale? Entonces, luego vamos a fijar estos conceptos para tener un mejor entendimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de evolución. Entonces, aquí tenemos, pues, lo mismo que les había dicho, aquí el tiempo. El tiempo es la parte crucial para entender la evolución. Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a partir del siguiente caso. Tenemos una población determinada, ¿vale? Vamos a poner que unos conejitos. Tenemos aquí conejos habitando una determinada área geográfica. ¿Ok? Entonces, estos conejitos, ¿vale? Vamos a tener dos tipos de conejos. Unos conejitos negros y unos conejitos blanquitos. Entonces, están habitando pues un área determinada. Entonces, las condiciones de esta área, vamos a suponer que sean las condiciones llenas de nieve, ¿vale? Aquí estamos hablando de una área fría, ¿no? Una área fría, está lejos de todo. Área fría que se caracteriza por abundante nieve, el tipo de depredadores, que es justamente lo que permite que los sobrevivan, ¿no? Pueden constar principalmente de lobos grises, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en esta área, en este tiempo determinado, el depredador va a ser el encargado justamente de determinar si una especie vive o no, así de cruel a veces la naturaleza, ¿no? Entonces, si el depredador los caza rápidamente, pues la especie no va a poder reproducirse, no va a poder dejar de ser libre. Si él se escapa más rápidamente del depredador, pues son animales que están mejor adaptados a estas condiciones y pueden sobrevivir. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí nieve. Entonces, ¿cuáles son los animales más fáciles de ser camuflados?
los blanquitos, ¿cierto? Se camuflan con la nieve, el depredador no los ubica. Entonces, a lo largo de los años, justamente los blancos son los que mayor cantidad de individuos tienen, ¿no? La evolución está asociada, es gemelo de un concepto de la reproducción. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que si un individuo sobrevive, entonces tiene la capacidad de dejar descendencia y, por lo tanto, la capacidad de que esa especie aumente su población. Se puede reproducir. ¿Ok? Bien. Pero, vamos a poner que pasan unos miles de años. ¿Okay? Miles de años. Y esta área cambia. ¿Okay? Esta área cambia. Entonces ya está demostrado justamente que la Tierra no es estática, ¿cierto? Se sabe que la Tierra ha ido cambiando el tema de su geografía. Entonces, pasados miles de años, tenemos otras condiciones. Vamos a suponer que las condiciones ahora van a ser condiciones más tropicales. ¿Okay? Condiciones más tropicales. Es decir, que estamos cubiertos de vegetación, de lo que es plantas, lo que es riachuelos, ¿no? Entonces, condiciones más tropicales. ¿Quiénes tienen más chance de sobrevivir? Ojo, olvidé mencionar, los animales blanquitos tienen pelaje también, por estar en la nieve, un pelaje mucho más largo, mucho más blanco, entonces, que les permitía vivir felices en esta área. Pero cambió el tiempo, cambió las condiciones tropicales. ¿Cuál es la chance ahora? Los negritos, ¿cierto? Entonces, los depredadores fácilmente van a detectar ellos. Es más, la naturaleza también se va a encargar, por el sistema del pelaje, de seleccionar los procesos. Entonces, lo que vamos a tener es disminución, ¿sí? Disminución de estos animales, ¿no? Y aumento ahora de los. Entonces, justamente esto va a originar especies nuevas. Este principio va a originar especies nuevas, en las cuales individuos en determinadas temporadas, ¿sí? Van a estar presentes, mayormente en relación a otros. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que se llama evolución. Adaptación a estas condiciones que están en este sistema anterior. ¿Vale? Entonces, como verán, no es que el animal blanquito se convirtió ahora en negro. Eso no existe. ¿Vale? No existe. No es que, profe, como las condiciones ahora son mejores, tropicales, el blanquito ahora va a convertirse en negro. No existe eso. Lo que existe es que en un inicio hay dos especies con estas características y, de acuerdo al medio ambiente, una tiene mayor chance de sobrevivir que la otra. ¿Ok? Se adapta mejor al ambiente que la otra. Entonces, ¿y qué va a determinar eso? La selección natural. La selección natural. ¿La selección natural qué cosa es? Los depredadores. ¿La selección natural qué cosa es? Las condiciones tropicales. ¿La selección natural qué cosa es? La cantidad de alimentos. Todo eso podría ser los factores o seleccionadores de una población determinada. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es un resumen de lo que vamos a ver en la clase. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la definición de evolución como tal. ¿Vale? Entonces, se dice que la evolución no es una teoría, ya dejó de ser una teoría, sino es algo ya totalmente confirmado. Entonces, no es una hipótesis, pues ya hay suficiente evidencia disponible para considerar que las especies han ido cambiando y no son estáticas como se creía anteriormente. Y adaptación con aclimatación, ¿sería lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa? Momentáneo, ¿cierto? Temporal. Entonces, lo que ocurre se aclimata, ¿cierto? Entonces, aquí es más que todo una respuesta a las condiciones en las cuales están, y adaptación tiene que ver más que todo con lo genético. Y hay cambios genéticos que le permiten estar más adaptados, por ejemplo, vivir en esta condición, ¿no? Están adaptados, es decir, genéticamente, ¿sí? Las mutaciones han permitido que sus individuos tengan mejor chance de sobrevivir. Entonces, para entender la mutación, vamos a hablar un poquito de historia, lo más posible, de las 3 o 4 principales teorías. Muchos de acá ya lo recordarán.
la revolucionaria fue la planteada por Darwin y la definitiva hasta ahora, cambiando en algunos momentos, la de Dobzhansky, llamada también evolución, o teoría evolutiva sintética. ¿Ok? Entonces, primero Lamarck. ¿Sí? Lamarck fue un biólogo, bueno, en esa época eran de todos, ¿no? Los científicos eran biólogos, geólogos, matemáticos. Entonces, fue un revolucionario, ¿por qué? Por esta palabrita. Porque hasta ese momento, estamos hablando de 1800, él publicó su libro en 1809, ¿verdad? Entonces, hasta finales de 1700, inicios de 1800, se creía que las especies eran tal cual habían aparecido, ¿cierto? Las especies, apareció una especie, fue creada y esa especie no ha cambiado, se mantiene tal cual hasta la actualidad. Y él propone el tema de cambio. Porque dice, mira, esta especie, según restos arqueológicos, es evidente que ha habido algún cambio en estas especies, no es que aparecieron de la nada. Entonces, hay lo que es una evolución gradual de los seres vivos. ¿Ok? Entonces, fue el primero en tratar de explicar la evolución, ir en contra de esta teoría, ¿no? De la inmutabilidad de las especies, que las especies están tal cual apareciendo. Entonces, su teoría, que acá todos lo hemos escuchado. A ver, ¿quién nos explica esa figura? A ver. Esta teoría consta de cómo es que los animales, o en este caso los seres vivos, pueden cambiar su estructura física en base, una de ellas era que podían cambiar su estructura física en base a la necesidad. O sea, si había alimentos que estaban en zonas más altas, las jirafas originalmente tenían el cuello pequeño y podían generar que se alargue para comer el forraje, pero esto se descartó. Como lo que mencioné anteriormente, si hay dos especies, una con cuello corto y una con cuello largo, y la mayor cantidad de alimentos se encuentra en una zona alta, entonces las que tienen cuello alto tienen mayor probabilidad de sobrevivir y las otras no. Entonces, ¿qué es eso, no? Lo que Lamarck proponía era exactamente eso, ¿no? La necesidad creaba, ¿sí?, el cambio morfológico, ¿no? Entonces, de uso y de desuso. Entonces, ok, el alimento es alto, pues él proponía, las jirafas van a hacer que se alargue su cuello, ¿no? Entonces, después de miles de años, tenemos jirafas de cuello alargado y jirafas de cuello largo. Entonces, era la teoría de Lamarck que él planteó en su inicio, ¿no? Entonces, en sí fueron dos premisas, ¿sí? La primera, herencia de los caracteres adquiridos y ley del uso y desuso. Entonces, ¿cuál es el problema de Lamarck? Entonces, ¿por qué no se le, o sea, tipo esa teoría no se la acepta actualmente? Porque él dice lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos hacer una analogía en el ser humano para entenderlo así. Por ejemplo, supongamos que vas al gimnasio, vas al gimnasio y tienes un hijo. Entonces, según Lamarck, tú ya tienes musculatura, ¿cierto? Eres un individuo altamente musculoso. Entonces, tu hijo debería tener esa musculatura, ya la adquiriste, esa característica. ¿Cierto? Entonces, puedes hacer ejercicio, tu hijo debería. Entonces, después de, qué sé yo, 20 generaciones, los niños deberían salir ya musculosos, porque todos esos individuos están siendo musculosos, lo cual es absurdo, ¿cierto? Entonces, no existe el tema de caracteres adquiridos, ¿no? Entonces, no existe el tema de caracteres adquiridos. Lo que sí se aceptó de alguna medida fue el tema de la ley del uso y desuso, ¿no? En la cual, si un órgano no es utilizado, ahí sí ese va a empezar a ser, va a atrofiarse, ¿sí? Y se va a conocer como órganos vestigiales. Órganos vestigiales que conocemos en humano. ¿Cuál otro? El vello. El vello, ¿qué más? El dedo. ¿Cuál otro órgano vestigial? El dedo. ¿Cuál? No, vestigial, chicos, hermano. El apéndice, ¿es órgano vestigial?
evolución, pero a veces también Se cree que antes por el tipo de alimentación, como en el caso de los herbívoros que tienen una parte de nutrición, para la fermentación y mejor absorción, en la que se funcionaba para eso. por ejemplo, ahorita ¿cuál es el más parecido al apéndice en especies de producción? Ciego. ¿Sí o quién? Es ciego. Herbívoros como lo que son el cuy, No, el ya, o sea, equinos, pero ¿por qué también no, por ejemplo, en rumiantes? porque ellos ya son como el de cavernario, entonces ya no les tienen que hablar. Que atienden, o sea, todas las especies o retículos. Rumios retículos, ya van atrás. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro? Me parece que también voy a tener el coxis, porque era como una pequeña Dejó iniciación una- de lo que era una cola. Ajá. Perfecto. Entonces, esto de acá sí se aceptó. En sí, la verdad, la marca aceptó dos cosas, ¿no? Uno que fue revolucionario, es decir, aquí hay cambios, y la otra que fue ley del uso y desuso, ¿no? Y de acá sí, una gran cantidad de expositores, porque pues, eran, el absurdo un poquito, ¿no? Tipo, yo hago una cosa, entonces ya automáticamente va a crecer y mi descendencia va a tener ese. Justo recientemente vi un documental, no me acuerdo cómo se llama de hecho, pero es una donde había como alrededor de 40 años abandonaron una sola cosa en una isla y las otras son animales multiplicados, pues normalmente si la intervención del humano muere, pues sobre el año. Estos sobrevivieron más o menos entre 50 años y mi pregunta es lo que surgió fue una evolución o una adaptación, porque lo que pasó fue cuando volvieron a ver estos ovejas, algunos pelaje era mucho más dentro de lo que normalmente era, y para comer lo que era el forraje, había desarrollado una prolongación en la mandíbula para poder comer el forraje de esa isla que no era, se puede decir, propio para ellos. Entonces, esa prolongación y el peso de su llama se debería a la evolución o simplemente es adaptación. No, o sea, por eso. Porque surgió en un periodo más o menos de 50 Claro, y 40 años, es un periodo muy corto según lo que sabemos que se demora miles de años. No, pero porque hasta 50 años la dejaron ahí. Sí, o sea, tipo, nosotros la comieron, volvieron como 40 años después y, o sea, estaban en ovejas, se habían reproducido mucho, pero tenían ciertos cambios. Sí, había vuelto a la precisamente, pero notaron eso, lo de simplemente la prolongación, porque cuando pusieron nuevamente domesticaron las barras en establos, ya no les podían dar paso al suelo, tenían que amarrarlo, porque como tenían esa prolongación precisamente para jalar el paso de la tierra y no podían, ya no querían comer así que. Sí, porque ya había, o sea, las ovejas originales que dejaron ahí, muchas habían muerto precisamente porque no se habían adaptado y se podría decir que sí lograron adaptarse de cierta forma y a esta generación. Sería interesante lanzar. Porque es un tiempo corto sin una serie de cosas. Claro, porque sí, por ejemplo, podría pasar eso, porque tenemos un grupo de ovejas, en este caso, en las cuales algunas van a generar ese tipo de crecimiento y en otras no. Pues justamente esa de acá, hace 40, 50 años un poquito, es demasiado duro. Sí, muy poco tiempo. Entonces, eso de acá se ve en muchos años. De acá generar ese cambio y eso tiene mayor chance de vivencia y información de acá. Ya chicos, entonces es lo que es la mapa. A ver, Darwin, ¿qué sabes de Darwin? La biología. Ya, es el que hizo la teoría más aceptada, la que revolucionó. Cuando hizo la más teoría, la verdad fue hasta rechazada por toda la comunidad científica, ¿no? Y la comunidad creyente, ¿no? Entonces, Darwin, o sea, leyó el trabajo de la mar que le pareció como, así tipo, yo le decía, no concordó con muchas cosas, pero el tema de la inmutabilidad de especies sí lo consideró. Y cuando Darwin sacó su libro, sí tuvo mayor impacto, ¿no? El impacto fue mundial, ¿no? Todo el mundo hablaba de eso, se sacaba también en esa época burlas, porque él hablaba del tema de el hombre del cielo y del mundo, entonces se hasta mal confundió y toda esa revolución. Pero Darwin fue el pionero, ¿sí?, en hablar justamente de que las especies están evolucionando y tuvo mayor acogida en la mar, mucho mayor acogida en la mar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Darwin? ¿No? Darwin primero
cualquier científico de esa época era geólogo, biólogo, y el objetivo de Darwin, ¿sí? El objetivo de Darwin, ¿cuál era? Era simplemente, pues, bueno, simplemente no, pero era recorrer, ¿sí? Gran parte, varias ciudades para hacer toma de muestras geológicas, ¿vale? El objetivo era ese, no era ver botánica, no era ver fauna, era toma de muestras geológicas. ¿Por qué? Porque él era geólogo. Entonces fue, hizo su recorrido, ¿vale? Hizo su recorrido por varias zonas a nivel alrededor del mundo. Pero, ¿qué ocurre? ¿En qué lugar se detuvo y hizo sus observaciones? En las islas de Galápagos. Entonces, justamente las islas de Galápagos les daba la condición, ¿sí?, extraordinaria para entender cómo es que las especies han ido cambiando en las islas de Galápagos. Entonces, pues bien, eso es lo que vio Darwin. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué dijo? ¿Qué vio Darwin? Ya, entonces ahí otra vez eso, no fue cambiando, nosotros hablaremos de la mano. Nosotros hablamos que el pico cambia su forma, volveríamos a... ¿Qué pasó? Entonces, Darwin observó los llamados pinzones, ahora son pinzones de Darwin, no hay otras razas, pero observó esas salecitas de aproximadamente 10 a 20 centímetros, hasta 50 gramos como máximo, pequeñitas, que tenían una similitud, ¿vale? Todas tenían una similitud en cuanto a su tamaño, a sus colores, pero había algo que los diferenciaba notoriamente, y ese algo era la forma del pico, ¿sí? Entonces había picos, hablamos los más radicales, picos súper delgaditos, ¿sí?, y picos súper gruesos, ¿no? Los diferentes más claros, ¿sí? Intervalos. Entonces había diferencias en la forma del pico. Ok. Entonces él llevó muestras, ¿no? Llevó muestras, entonces vio eso. Y lo que más le interesó, y Darwin era geólogo, entonces él no solo observaba el nivel de la fauna, sino también observaba la geografía, la geología de esas islas. ¿Y qué observó? Vamos a colocar, por ejemplo, esto de acá, un color negrito, para representar al pinzón grande del suelo. El pinzón animáceo, ¿vale? Son pinzones cantantes, de color rojito. Vamos a colocar el pinzón carpintero, de color verde. Ustedes, el último, el pinzón campus. ¿Ok? Entonces la diferencia de esto de acá, principalmente era la forma de pico. ¿Y qué observó eso? Que, por ejemplo, si aquí la fauna era preferentemente plantas con flores, ¿sí? Eran preferentemente plantas con flores y por lo tanto eran flores grandes, abundaban este tipo de aves, ¿sí? Abundaban este tipo de aves. Por el contrario, si por ejemplo estaba lleno de cactus, más desértico, sin mucha vegetación, abundaba, por ejemplo, este tipo de aves. ¿Okay? Abundaba. Digo abundaba porque también había, aquí había también unos cuantos, pero la mayoría eran de esas características. Si por ejemplo, aquí lo mismo, otro piso aún más desértico, ¿no? Con principalmente gusanos, larvas del suelo para la alimentación, entonces era un suelo más rocoso, pues aumentaban su número en este tipo de condiciones. ¿Ok? Y lo mismo de otro. Carpintero, en el cual había más árboles frutales y de tamaño mayor. Entonces, él hizo esa correlación, mostró esa correlación, que el tipo de suelo, ¿vale? Que el tipo de suelo determinaba qué pinzones estaban en mayor abundancia. ¿Ok?
¿ok? El tipo de suelo determinaba qué pisones estaban en mayor abundancia. Entonces decía lo siguiente, pues, el medio ambiente está ejerciendo una fuerza para que aquí habite sobre este tipo de pisones. ¿Okay? El medio ambiente reflejado en la geografía de las islas. Y es así que él saca su hipótesis, ¿no? Que dice, mira, hace miles de años, ¿sí? Hace miles de años, ¿ok? Para empezar, estas islas no existían, ¿no? Hace miles de años, probablemente existían oídos muy cercanitas, en las cuales todos esos pisones habitaban, ¿vale? Habitaban. Entonces, todos esos pisones habitaban. Entonces, era el medio ambiente que ejerció su adaptabilidad o su selección natural para que después de un determinado tiempo, esas especies se especializaban. Ahora, cuando hablaba de todas estas especies, estoy hablando de un solo tipo, ¿vale? Todas aquí son pisones y lo llamó ancestro en común. ¿Ok? Ancestro en común. ¿Por qué? Porque era un tipo de pisón ancestral que a partir de donde migraba, se adaptaba a esa región. ¿Ok? Entonces él denominó eso como ancestro común. ¿Ok? Denominó como ancestro común. Ahora la pregunta, ¿cómo es que aparecieron estas variabilidades? Y eso fue el talón de Aquiles de Darwin. ¿Por qué hay pisones con pico corto? ¿Por qué hay pisones con pico largo? ¿Por qué hay pisones con pico grueso? ¿Qué es lo que ocurre a nivel del pisón para que ocurra esa variabilidad? Y Darwin no supo explicar, ¿no? Darwin no supo explicar. Entonces no supo decir, pasa algo a nivel celular, que no tenía ese conocimiento todavía, y que hace que haya esta variabilidad. Ahora nosotros sabemos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo hace que, por ejemplo, estos pisones, que todos eran igualitos, ahora tengan diferente forma de pico? ¿Qué va a cambiar? A nivel celular, ¿qué va a cambiar? El ADN, pues. Va a haber mutaciones. Entonces, va a haber mutaciones que permitan que justamente tengamos pisones de este tipo, de este tipo. Profe, quiere decir que en algún momento, desde acá, por ejemplo, mutó y generó esto. Exactamente. Este mutó, generó esto. Mutó, generó esto. Pero ¿cuál abunda en determinada región? Aquellos que tienen más capacidad para reproducirse. Es decir, aquellos que tienen más capacidad para sobrevivir y adaptarse. Es decir, hay una transformación que sucede por eventos externos, porque como están en diferentes ambientes, el ambiente influencia a nivel genético en sus características. Claro, ahí, por ejemplo, tendríamos que analizar qué tipo de mutaciones ocurrieron. Entonces, ahí podría ser, ahí el ambiente podría, por ejemplo, ejercer una influencia directa de ese tipo de mutaciones, son mutaciones inducidas. Bien, chicos, entonces ese es el origen de especies por Darwin. Entonces, Darwin a la vez también trabajaba, fue otro científico que trabajaba a la par de Darwin, que era Wallace, que la verdad, Darwin se centró más que todo en explicar el proceso de ancestro en común, ¿vale? Decía, mira, estos se parecen un montón, se diferencian solo por el pico porque habitan determinadas áreas, pero todos provienen de un ancestro en común. El que le soportó el tema de selección natural como tal fue Wallace, ¿vale? Wallace hablaba de llamada de selección natural. Entonces, justamente la teoría de Darwin-Wallace, los dos. ¿Por qué? Porque Wallace justamente observó que había mariposas en el archipiélago de Malayo que se adaptaban mejor si tenían determinadas características en comparación de otras. Entonces, igual, el archipiélago malayo ejercía una presión para que se adapten mejor, y esa presión se llama selección natural. ¿Okay? Entonces, son dos los conceptos de Darwin, ¿vale? La primera, que las especies cambian con el tiempo, que es lo mismo que dijo de Lamarck, ¿sí? Y sobre todo la parte diferente de Darwin es que todas comparten un ancestro en común. ¿Okay? La segunda, las especies se hacían cada vez más adaptadas, es decir, aumentaban su población, se adaptaban mucho mejor, sobre todo mediante un mecanismo que llamó selección natural. El ambiente es que seleccionaba naturalmente a estos individuos. ¿Okay? Esas son las dos teorías que propuso Charles. Entonces, aquí está la diferencia principal, ¿no? Darwin me propone
tenemos Darwin y Lamarck. Darwin propone que por un efecto que él no supo explicar, tenemos una especie que tiene variabilidad. ¿Okay? Una especie tiene variabilidad. Vamos a poner la forma de trisol. ¿Okay? Esta especie tiene variabilidad y el entorno hace que unos animales tengan mayor ventaja que otros y por lo tanto sobrevivan. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tema de las jirafas. Aparecen jirafas de cuello largo, ¿no? Aparecen jirafas de cuello largo, pero también hay otro tipo de jirafas. ¿Cuáles van a sobrevivir? Aquellas que pueden poder alimentarse, por lo tanto, aquellas de cuello largo. ¿Okay? Eso es lo que planteaba Darwin. Lamarck planteaba que los individuos cambiaban conforme el entorno les guiaba, ¿no? Si había un crecimiento de este cuello para alcanzar alimento. Entonces se llama justamente transformismo la teoría de Lamarck. Listo. Entonces, fueron tres requisitos que plantea Darwin para que exista la selección natural, ¿vale? El primero, que las poblaciones crezcan exponencialmente en referencia al número de individuos, ¿vale? La segunda, que los recursos disponibles tienen que generar competencia, porque imagínense, en las islas de Galápagos, si por ejemplo teníamos las dos especies que aparecieron por mutación, y las condiciones o el alimento era igualitario para ambas, entonces ¿por qué una va a sobrevivir en comparación de la otra? Las dos tienen que sobrevivir, ¿cierto? Entonces en la Sierra de Galápagos debía haber encontrado todas las especies ahí en la isla sola, pero no ocurrió eso. ¿Por qué? Porque hubo competencia entre ellos, los cuales unos sí tienen ventaja evolutiva y otros no. Y el tercero, ¿sí?, que las poblaciones tienen esta variabilidad idéntica, ¿no?, la cual es heredable a las siguientes generaciones. Entonces, justo el tercer punto fue su talón de Aquiles, no lo supo explicar y por eso hubo tanto revuelo también. Y es cierto, la teoría de Darwin fue aceptada, ¿sí?, pero hubo muchos detractores que lo llamaban de absurdo, ¿no? Porque no supo explicar por qué aparece esta variabilidad de la nada, ¿no? ¿Quién la ha creado? Entonces, alguien tuvo que crear esta variabilidad, pero no supo explicar. Entonces, para hablar de selección natural, Darwin se inspiró justamente en lo que es selección artificial, que es una práctica que se hace años y años, ¿cierto?, de manera empírica, en la cual se seleccionan características determinadas para justamente después de años tener animales con esas características. Bien. Muy bien, entonces la selección natural, ¿vale? La selección natural puede ser de tres tipos según Darwin, ¿vale? La primera, chicos, ya, a ver, la primera, llamada selección disruptiva, básicamente el ancestro en común con la población original se va a dividir, va a generar dos especies que son totalmente diferentes.
¿Ok? Dos especies que son totalmente diferentes. En este caso, ¿por qué? Porque los tipos totalmente diferentes. A esto se va a llamar selección disruptiva o balance adaptador. La selección normalizadora o estabilizadora quiere decir que cuando tenemos una población determinada, ¿sí?, la nueva especie evolucionada es aquella que tiene rasgos que están normalizados o cercanos a la media. ¿Okay? Por eso se llama también purificadora, ¿no? Porque tenemos alta variabilidad, la evolución va a ir hacia individuos que son altamente puros en relación con su promedio. No todo va a ir aquí hacia cualquier. Y direccional o positiva quiere decir que a partir de un ancestro común, ¿sí?, las nuevas especies van a ir o bien hacia una característica determinada o hacia otra, ¿no? Es lo contrario de los diversificadores, en el cual tenemos dos opciones. Acá no, tenemos una u otra opción. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un fenotipo de una población original y va a aparecer una mutación la cual tenga características totalmente contrarias. Entonces, eso debería ser direccional o positivo. Entonces, son tres tipos de selecciones que ocurren a nivel natural. No, hay una especie, no, al revés. Hay una especie ancestro común, es el ancestro común. Hay un común que puede sacar dos variantes. Que pueden sacar las dos totalmente opuestas. Y la normalizadora significa que un ancestro puede generar individuos que son muy parecidos a ellos, pero con características mejoradoras. y el otro es con especies diferentes. Dos direccionales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá es el tema de lo que se utiliza mucho ahora en el mejoramiento genético, ¿no? En mejoramiento genético se busca eso, justamente, normalizar una determinada producción, ¿no? ¿Por qué? Porque busca mejorar características de la raza nueva, por así decirlo, es aquella que tiene las mejores características de esa especie. Ok, entonces, para finalizar esta parte de Darwin, okay, Darwin propone lo que se llama el tema de la supervivencia del más apto, la cual fue utilizada erróneamente, principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Darwin no propone la supervivencia del más apto, del más fuerte, sino del más apto. ¿Ok? Entonces, muchos lo relacionaron con la supervivencia del más fuerte, ¿no? Que el individuo más fuerte es aquel que tiene más chances de sobrevivir. Sin embargo, Si no hacemos eso, es una elección que da la naturaleza. exacto, ¿no? La naturaleza es la que determina quién es el más apto, el más fuerte, ¿sí? Quién es el más apto. Entonces, bajo estas condiciones, como es el ejemplo de los conejitos, bajo esas condiciones, el más apto era aquel que tenía ese tipo de pelo. Sin embargo, puede haber sido los animales más pequeños, por ejemplo, ¿no? No necesariamente el más fuerte es el que tiene más chances de sobrevivir, sino el más apto en esas condiciones determinadas. Porque si cambia las condiciones, puede que esa sea también su desventaja. Entonces, por eso va de la mano el tema de cambios geográficos. Entonces, aquí no mismo ya hemos hecho este ejemplo, está bastante obvio. Tenemos en un determinado momento, por ejemplo, tenemos las serpientes, ¿sí?, con esa variante, y después aparece súbitamente, ahora sabemos que es mutación, ¿sí? Pero en ese momento, no nos puedo explicar, ¿no? Pero aparece una variante, no tenemos serpientes mucho más claritas. Entonces, pero esa variante nueva va a tener ventaja en estas condiciones o no? No, ¿qué más? Va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, apareció esta variante, pero como no tiene ventajas adaptacionales en estas condiciones, va a ser rápidamente cazada. ¿Qué ocurre? Que después de miles de años, ¿sí?, puede ser que esta población esté súper disminuida, ¿no? Animales que están a punto de extinción, ¿no? Entonces, pero pasó un tiempo y las condiciones ahora sí cambiaron totalmente, las condiciones climáticas. Entonces, este animal que estaba a punto de ser extinto, ¿sí?, a punto de ser extinto, es el que mejor se camufla ante un depredador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a empezar a reproducirse,
y esta especie se va a permutar, ¿no? En comparación de la otra que va a desaparecer. Entonces, como verán, es un proceso cambiante y depende de quién. Del ámbito. Por eso llamamos selección. Entonces, y es por ello que tenemos un concepto, este lo conocen ustedes, estamos hablando de camuflaje, mimetismo, porque al final la selección natural, como les había dicho anteriormente, es la capacidad para escaparse de los depredadores a nivel natural. Entonces, si tienes mayor capacidad de escaparte de los depredadores naturales, tú vas a tener más chance de sobrevivir. Entonces, para ello es sistemas de camuflaje. Entonces, los sistemas de adaptarse a ocultar. Entonces tenemos tres términos: camuflaje, mimetismo y aposentismo. Entonces, camuflaje quiere decir que la capacidad para encriptarse y parecerse algo inanimado, ¿sí? Entonces, pasar desapercibido. Mimetismo es cuando se parece a otra especie, ¿sí? Y aposentismo es una estrategia en la cual emites compuestos químicos que hacen que tu depredador no pueda consumir, no pueda cazar, como la rabia. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplito de la Bolivia avistón retularia. Básicamente se mimetiza o se camufla, perdón. Entonces parece algo animado, parece el mismo tronco, y el depredador no va a venir a consumir. Luego tenemos mimetismo, que parece algo que no es. Eso es lo que es mimetismo. Camuflaje, pasas como algo desapercibido, como algo inanimado. Mimetismo, te pareces a algo que no corresponde. Por ejemplo aquí, este tipo de mariposa, ¿no? Entonces, para burlar a las aves, ¿qué hace la mariposa? La mariposa pues tiene sus alas como si fuese una mosca consumiendo excremento. Entonces las aves no van a querer consumir. ¿Okay? Entonces te engaña de esta manera al depredador. La mantis, ¿no? Tenemos la mantis, en la cual se va a mimetizar como si fuese una flor. Luego tenemos aposentismo, que les había dicho que es secreción de sustancias tóxicas que hacen que el depredador huya de ti, ¿no? De las serpientes, ranas, aposentismo se llama. Entonces, ya les había mencionado las críticas, pero para que quede claro, entonces, como Darwin carecía de conocimiento de genética, no supo explicar la variación, ¿okay? Este origen de la variación, no supo explicar por qué aparecen individuos diferentes, ¿sí? Entonces, tampoco podría explicar por qué se heredan esas variaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está causando o en qué partículas se va a heredar? No se tiene idea de lo que es gen, cromosomas, de nada de eso. Entonces, Darwin simplemente no supo explicar esa parte de su teoría, ¿sí? Entonces, además sabemos ahora que la selección natural no es la única causa de origen de especies, ¿vale? Hay otros factores también que pueden estar relacionados a esta teoría. ¿Ok, chicos? Y ahora vamos a hablar de Bryce. Entonces, de Bryce ya fue uno de los autores de toda esta vertiente de la genética moderna, ¿vale? Descubrió los trabajos de Mendel, empezaron a ver cromosomas, sabían cómo se transmite la herencia. Entonces, de Bryce estaba todo ese ciclo, ¿vale? Un autor súper importante de esta genética moderna, ¿vale? Entonces ya sabía que era de él. Entonces las deficiencias de Darwin, él los podía explicar. ¿Cuál fue el problema de Bryce? Que él negaba el tema de selección natural, ¿sí? Y él decía que las especies pueden evolucionar mucho más rápidamente solo con mutaciones, ¿sí? Entonces, su teoría justamente la de mutacionismo, en la cual dice, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una planta en la cual aparecen mutaciones de una generación a otra, y eso pues puede generar una nueva especie. Entonces, básicamente, la teoría de Bryce es: aparecen mutaciones, perfecto, entonces ya tenemos una nueva especie, ¿no? Entonces él no utilizó el término de selección natural, no utilizó
Darwin había utilizado, ¿no? Básicamente de Bryce quería como que desligarse de Darwin, ¿sí? En las y centrarse solamente en las debilidades de Darwin, ¿no? En el tema de mutaciones. Entonces, justo es el que dice esta definición, que la mutación es el principal motor de la evolución. Chicos, pues bien, entonces, la teoría de Bryce, ¿no? Si bien es cierto, fue aceptada cuando se habló de mutaciones, pero sin embargo, como no estaba asociado con selección natural, todavía no puede explicar por qué, por ejemplo, estas mutaciones no se dan más rápido, o sea, estas no aparecen especies de una manera más rápida, ¿no? Porque se veía que las especies evolucionaban de una manera lenta. Entonces, de Bryce era lo contrario a eso, yo decía, las mutaciones pueden generar especies en pocas generaciones. Y es que aparece por ello en 1937 la teoría sintética de la evolución. Entonces, básicamente lo que hace la teoría sintética de la evolución es una síntesis. Coge los conceptos de Bryce, coge los conceptos de Darwin y hace su teoría. ¿Ok? Entonces, es el que va a integrar y combinar la selección natural con la genética ya estudiada. Entonces, básicamente, lo que dice la teoría sintética es lo siguiente. Ok, Darwin tenía razón en el ancestro en común. ¿Okay? Darwin tenía razón en el ancestro en común. Es decir, había un ok, hay un ancestro en común, un pinzón en común que tiene esta composición genética, ¿vale? Tiene esta composición genética, tiene estos genes, perfecto. Ok, este pinzón va a mutar, ¿vale? Puede ser inducido, puede ser natural, puede ser espontáneo, va a mutar en varios tipos de pinzones, ¿sí? Que tienen características diferentes. Entonces va a tener esta variación de pinzones. Estos van a sobrevivir, y pueden tener muchas más, pueden tener muchas más. Pero ¿cuáles van a sobrevivir realmente? Aquellas que se adapten mejor al medio ambiente. Entonces, aquellas que se adaptan mejor al medio ambiente van a sobrevivir y, consecuentemente, después de unos años, van a generar una nueva especie. Entonces, va a sintetizar, pues, que las variaciones son debido a mutaciones, que era el punto débil de Darwin, y seguir con la teoría de Darwin, ¿no? Que la selección natural hace que estos individuos tengan la capacidad de sobrevivir en ciertas condiciones. Entonces, eso es lo que hace la teoría sintética de la evolución. Entonces, para entender la teoría sintética de la evolución, va a haber fuerzas, ¿sí?, que permiten explicarlas. ¿Okay? Entonces, esas fuerzas evolutivas que se le llaman, pueden ser mutación, recombinación genética, selección natural, deriva génica, turbogénica. Entonces, básicamente tenemos lo siguiente: la mutación, palabras simples. Tenemos aquí individuos con sus genotipos, ¿vale? En los genotipos, cada uno con sus dos alelos. Entonces tenemos una frecuencia de genotipos que todos son exactamente los mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una mutación, ¿vale? Va a ocurrir una mutación en este individuo, en un individuo de ellos, ¿sí? Esa mutación va a generar otro fenotipo. Supongamos que el fenotipo son escarabajos de color blanco. Entonces, la mutación en un alelo va a generar escarabajos de color negro. Entonces, ahora tenemos variación de individuos. Entonces, así es como se explica a nivel genético, ¿sí?, cómo es que aparece un nuevo genotipo, debido a la variación, ¿sí?, variación en uno de sus alelos. ¿Ok? Variación en uno de sus alelos. Entonces, flujo génico no tiene que ver con mutación, pero tiene que ver con migración. ¿Ok? Tiene que ver con migración. Es decir, tenemos una población determinada. O bueno, tenemos dos poblaciones determinadas con dos genotipos definidos. ¿Ok? Escarabajos de color negro y escarabajos de color blanco. Dos fenotipos
definidos. Y por medio de migración, ¿vale? Va a haber un individuo de estos, va a migrar, va a fluir, va a tener flujo génico a esta nueva población y ahora sí va a haber una nueva, un nuevo gen, la frecuencia genotípica va a cambiar, entonces hay flujo génico. Luego tenemos deriva génica, ¿sí? Deriva génica que también es otra fuerza evolutiva, que es un concepto más que tiene que ver con la reproducción. ¿Okay? Básicamente, deriva génica intenta explicar, ¿sí?, que hay individuos que tienen más chances de generar descendencia que otros. ¿Okay? Hay individuos que tienen más chances de generar descendencia que otros. Entonces, la generación nueva justamente son buenos individuos. Ahora, estos individuos, ¿por qué pueden tener chance? Pues pueden ser individuos que son más resistentes a enfermedades, por ejemplo, son individuos que son, puede ser que sean más veloces, o que tengan mejor pelaje, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver la deriva génica con el tema de reproducción. Aquellos individuos que tienen mayor chance de reproducirse y por lo tanto, en la descendencia siguiente va a ser la especie que sea más abundante. ¿Qué tiene que ver con la selección sexual? Selección sexual con el pavo real, por ejemplo. Entonces, los individuos tienen más chance de reproducirse, ¿no? En casos de animales silvestres, pues tenemos el tema del color del plumaje, el comportamiento, ¿no? Entonces, aquellos individuos son genéticamente muy parecidos, ¿no? Pero típicamente tienen ventajas para reproducirse. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá lo vamos a rapidito porque ya lo viste en el colegio y la vida. Evidencias de la evolución. ¿Sí? Okay, no se lo vamos a descubrir, ya es ampliamente conocido, ¿no? O sea, restos anatómicos, biográficos, embriológicos y lo que es moleculares ahora recientemente. Entonces, por ejemplo, fósiles. Se sabe que, por ejemplo, hay huellas, hay huesos, hay animales congelados, hay animales petrificados, hay en fin, muchas muestras que demuestran que pues, había otros tipos de especies a las que tenemos actualmente, ¿no? Y justamente esas especies parecen demasiadas que existen actualmente. Entonces, hubo ese cambio de especies pues, justamente dadas por ese medio ambiente. Luego tenemos evidencias anatómicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de los órganos, los miembros anteriores de los tentáculos, ¿no? Cocodrilo, ave, ballena, caballo, murciélago, que tienen exactamente los mismos huesos, ¿sí? Tienen exactamente los mismos huesos que el humano, ¿sí? Que está compuesto por húmero, radio, cúbito y los 5 metacarpos. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tamaño, ¿sí? Lo único que está cambiando es el tamaño. En el caso, por ejemplo, de los equinos, los metacarpos forman lo que se llama casco, ¿no? Entonces, cocodrilo la garra, el humano con los dedos. Entonces, en la ballena, entonces, también el tema de la forma no tenga una función determinada, pero a nivel de forma, ¿sí? Son exactamente los mismos. Entonces, a esto justamente se le va a llamar órganos homólogos, ¿vale? Entonces, ¿qué son los órganos homólogos? Son aquellos órganos que están en diferentes especies que cumplen funciones diferentes, pero anatómicamente son iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen un ancestro en común. ¿Ok? Todos tienen un ancestro en común. Entonces, órganos homólogos, ya la palabra homología, lo voy a introducir ahora, son aquellos que corresponden a diferentes especies, ¿vale? Corresponden a diferentes especies, pero tienen formas muy similares. ¿Okay? Tienen formas muy similares. Y órganos análogos. Órganos análogos es lo contrario. ¿Sí? Es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que son estructuras muy diferentes morfológicamente, son estructuras muy diferentes morfológicamente, pero tienen funciones similares.
del insecto con el ala del murciélago. Son ambas que sirven para volar. Sin embargo, si analizamos su estructura, son totalmente diferentes. Lo mismo acá. Los miembros anteriores del topo, por ejemplo, en el caso del topo, también. Ambos sirven para excavar, pero son totalmente diferentes. Acá tienen metacarpos, esto parece más al de los mamíferos, o sea, los tetrápodos, y el de acá tiene una forma totalmente diferente. ¿Okay? Entonces sería órganos análogos. Luego el tema de órganos vestigiales, ¿sí? Que lo habíamos hablado, no pasa nada más. Esta es una evidencia anatómica. Por ejemplo, si les pregunto, me llegué a preguntar, nadie me responde eso. Les pregunté, a ver, fue un mini ensayo, ¿ya? ¿Cuáles son todas las evidencias que tú podrías tener para hablar de evolución? Así la pregunta general. Lúcido, habla todo lo que quieras. Y la mayoría no puede hablar. Órganos vestigiales, tema de muchos órganos que no tienen ninguna función actualmente, pero probablemente antes sí la tuvieron desde el ancestro en común al cual pertenecen. ¿Sí? Pruebas biogeográficas que tienen que ver con lo que mencionaste tú. A veces el entorno permite que justamente haya una especialización diferencial. ¿Cierto? El entorno permite eso. Por ejemplo, excelente modelo que muchos utilizan y tal, es Australia. Australia es una isla que está separada. Entonces, Australia justamente se caracteriza por tener especies muy propias de ellos, endémicas. El koala, el cangrejo, el ornitorrinco, el lobo marsupial. Entonces son especies que solo se van a encontrar en Australia. ¿Y por qué? Porque no ha habido el flujo génico, ¿sí? Es decir, no ha habido migración, no ha habido flujo génico y no ha permitido esto, esta migración. Lo mismo en Perú, por ejemplo, también tenemos una área geográfica privilegiada, ¿vale? Que es la cordillera de los Andes. Entonces, naturalmente la cordillera de los Andes llegaron ahí los caminos sudamericanos y listo, posicionaron esa zona, ¿no? Entonces, por ser una zona bastante dificultosa para sobrevivir, chicos, ¿ya? Por ser una zona dificultosa para sobrevivir, por ser una zona dificultosa para sobrevivir, entonces tenemos características propias de ellos, ¿no? Entonces hay todo un tema de caballos sudamericanos, como viene en el curso. Luego tenemos las más evidentes, polémicas y lo que quieran, ¿no? Tema de evidencias embriológicas. Entonces, por ejemplo, se analiza el feto de esos individuos a los primeros días, no hay ningún tipo de diferencias entre pez, humano, salamandra y brachycephalo. Son exactamente lo mismo. Tienes un feto en la mano de pollo y un feto de pez, no vas a encontrar diferencia alguna. Va pasando los días, va pasando los meses en caso humano, ya hay especialización, ¿no? Pero al inicio son exactamente lo mismo. Es una prueba biológica de que todos esos individuos provienen de un ancestro en común, ¿no? Provienen de un ancestro en común y que fueron diferenciados. Las células fueron, de acuerdo a su carga genética, diferenciándose y proliferando de una manera diferente. Y lo nuevo que es pruebas moleculares, ¿no? Entonces nosotros podemos ver a nivel del DNA cómo es que las especies han ido evolucionando, ¿no? Porque si al final decimos que la evolución se da por la mutación, entonces debe haber cambios en el DNA. Entonces, ¿cómo se dan estos cambios en el DNA? Pues aquí tenemos, por ejemplo, una secuencia, ¿vale? Y si las secuencias son más homólogas o muy parecidas, estamos hablando de especies cercanas. Si las secuencias son muy diferentes, estamos hablando de especies lejanas, ¿no? ¿Esas secuencias, profesor, es algún gen? Son genes, o sea, son genes candidatos. A ver, pregunta, ahorita vamos a ver eso. ¿Qué tipo de gen sería informativo para ver eso? Uno tiene que ser uno en común. Uno, ya, obviamente que está en común, pero ¿qué más? Sería un gen que ha mutado o un gen que no, que intenta, que bueno, permanece lo más inmutable posible. Lo más inmutable posible, ¿cierto? Ese tipo de gen sería ideal, ¿no?
aquellos genes que se mantienen a lo largo de millones de años para ver cuáles justamente se parecen. Si es un gen altamente mutable, no me sirve, no me sirve para ver evolución. Tiene que ser un gen justamente. Y hay genes, ya, por ejemplo, todas las células hacen respiración mitocondrial, ¿no? Entonces, la fuente de ATP, por eso los genes de la cadena respiratoria, no vamos a ver ahorita, son genes candidatos para ver cómo es que una especie ha evolucionado. Entonces, ahora, por ejemplo, ya no se concibe hacer un árbol filogenético sin pruebas moleculares, no es imposible, solamente por la forma, es totalmente imposible, si no se tiene que utilizar sí o sí secuencias filogenéticas. Entonces, a ver aquí. Vamos a regalar 3 puntos. Ya. Árboles filogenéticos, ¿vale? Como les decía, para ver cómo es que una especie ha ido evolucionando, ¿vale? Para ver cómo una especie ha ido evolucionando, nosotros podemos utilizar criterios históricamente utilizados, que son el tema de las formas, ¿no? Anatomías. Por ejemplo, aquí tenemos un individuo, estos individuos del ancestro en común. Ok, este individuo, por ejemplo, hay individuos que tienen cola peluda y individuos que no tienen la cola peluda, listo. Entonces, aquellos que tienen la cola peluda, tenemos una rama, y aquellos que sí, otra rama. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cola sin pelos. ¿Okay? El grupo A es cola sin pelos y todo este grupo es cola con pelos. Listo. Otra especificidad, aquel individuo que tiene orejas grandes y orejas pequeñas. Perfecto. Este individuo es cola peluda y orejas pequeñas. ¿Okay? Todos estos de acá son cola peluda y orejas grandes. Otra especificidad, bigotes. ¿Okay? Este individuo es cola peluda, orejas grandes, sin bigotes. Y este individuo sería cola peluda, orejas grandes y con bigotes. Esto era lo que se hacía históricamente, ¿sí? Para ver la filogenia de las especies. Entonces, aquellos que presentaban mayor similitud se decía que eran pues, especies más cercanas, y aquellos que presentaban mayor diferencias eran especies que evolucionaron y su ancestro común está mucho más lejano. ¿Okay? Su rama filogenética o su rama taxonómica, se puede decir, está mucho más lejana. Entonces, esto es lo que se hacía para hacer un árbol de filogenia, ¿vale? Sin embargo, esto no existe, ¿no? Ya eso no hay forma de hacer eso. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Solamente con secuencias de DNA. ¿Okay? Solamente. Sí, ahí es el tema del transcriptómico. Entonces, voy a dejar más específico. Entonces, ¿cómo nosotros leemos un cuadro filogenético? Pues vemos de la siguiente manera. Aquí tenemos la raíz, o sea, el ancestro en común, ¿vale? El ancestro en común. Cada intersección va a ser un ancestro en común, ¿ok? Aquí tenemos el ancestro en común, acá tenemos un ancestro en común, acá tenemos un ancestro en común, ancestro en común. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las especies con el ancestro en común más reciente? Esto es actualidad, hoy. ¿Cuáles son las especies con ancestro en común más reciente? A y B y C y D, ¿cierto? Estos dos tienen ancestro en común más reciente. Entonces, ¿cuáles son? Esta está relacionada con emparejada. Si tienes el ancestro en común más reciente, entonces estás más emparejado. Si tienes el ancestro en común más lejano, por ejemplo la D y la A, ¿tu ancestro en común cuál es? Este de acá, ¿cierto? Entonces estás menos emparejado, ¿no? Puede ser obvio, pero así se interpreta este camino, ¿ok? Entonces, acá por ejemplo está el ancestro común de todas las 5 especies. Entonces, así es como se va a ver esta tabla, ¿vale? Y aquí tenemos pues una tablita del humano y el perro, ¿no? Entonces, ya estudios filogenéticos han demostrado de dónde proviene el perro, cuál es su ancestro en común, cuál es su primo hermano, cuál es su hermano lejano, etc. Y lo mismo con el humano.
¿no? Entonces, por ejemplo, en el perrito, tenemos aquí su primo hermano, ojo, y muchos a veces cometen error. El lobo gris no es que el perro no desciende del lobo gris, ¿vale? El perro no desciende del lobo gris, sin embargo, es su primo hermano. Ambos descienden de un ancestro en común. ¿Okay? Aquí generalmente se coloca los millones de años, ¿vale? Millones de años. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, todo a nivel del perro donde pudo haber ascendido y su relación con otros tipos de, tanto zorros, carnívoros, ¿no? Coyotes, zorros, lobos, etc. ¿Sí? Lo mismo con el humano, que sigue, estas tablas no son dinámicas, ¿no? Entonces, todo eso depende de qué, de muestras que tengamos. Si aparece una nueva muestra, pues puede ser una nueva rama acá, ¿no? Entonces aparece una nueva muestra de un que parece el perro, pero no es el perro, entonces puede que aparezca una nueva rama, ¿ok? Entonces, todo esto depende de las muestras que nosotros encontremos. Entonces, hasta la actualidad, ¿sí? Hasta la actualidad es lo que tenemos del Homo sapiens. Lo mismo, el Homo sapiens no desciende de los monos, ¿cierto? El Homo sapiens no desciende de los monos. ¿Qué cosa? Descendemos de un ancestro en común con los monos. Eso sí es verdad. Ascendemos de un ancestro en común con los monos. Sin embargo, no es que descendamos de los monos, ¿no? Son primos hermanos. ¿Ok? Entonces, con el Homo neanderthalis justamente se sabe que somos primos hermanos, ¿sí? Igual que con el Homo erectus. Descendemos todos de un ancestro en común. No, o sea, el ancestro en común del lobo y el perro, que es muy parecido al coyote, ¿no? Este de acá, este ancestro en común, tuvo justo que se había dicho, la melanocortina 2. Entonces esa mutación hizo que aparezcan individuos, ¿vale? Individuos que eran más dóciles. Entonces, aquellos que tenían esa mutación eran individuos más dóciles. Aquellos que no tenían esa mutación eran los lobos grises, menos dóciles. Entonces, esos que tuvieron esa mutación justamente se reprodujeron, pasaron miles de años y originaron la perra. Pero ambos tuvieron un ancestro común, no es que la mutación ocurrió en el lobo gris, ¿no? En un ancestro común entre el lobo gris y el perro. No, sabe que es tipo, no está identificado todavía. Los ancestros comunes difícilmente se identifican, ¿no? Pero antes dicen que es una especie intermedia entre ambos. No hay exactitud. Este individuo se los común. ¿Ya, chicos? No, fue una especie parecida al lobo. Claro, fue, o sea, domesticada. Claro, no es algo que dicen. Bien, entonces, análogas de homólogos. Ya, chicos, vamos a hacer un tallercito de 10 minutos, ¿vale? Ya, a ver aquí. Y aquí, chicos, vamos a ver el tema de cómo es que nosotros entendemos la secuencia. ¿Vale? A ver, atención aquí, por favor. Chicos, aquí. Ya, a ver, vamos a suponer que hace millones de años teníamos dos secuencias, ¿ok? De un gen determinado. Vamos a utilizar el gen de histona, ¿ok? Tenemos la histona, ¿vale? Hace millones de años. Pues bien, en caso de los mamíferos, ¿vale? La histona. Pero hay un gen que cumple las mismas funciones, que no se llama histona. Vamos a colocar HLC. Entonces, HLC, ¿ok? Es un gen, ¿vale? De bacterias, por ejemplo, que cumple la misma función de histona, que es empaquetar el DNA. Cumple la misma función. Sin embargo, es un gen totalmente diferente.
multiplicación. Vamos a suponer que este ejemplo se duplica, ¿vale? Se duplica y muta. Es decir, tiene su variante. ¿Ok? Tiene su variante. Entonces tenemos aquí histona 1 y aquí tenemos histona 2. ¿Ok? Histona 2. ¿Por qué? Porque mutó. ¿Ok? Mutó y es una variante nueva de la histona. Entonces tenemos histona y histona 1 y histona 2. Pasan millones de años, ¿vale? Pasan millones de años, ¿sí? Y hay un proceso de especialización, en las cuales, además de esta histona, todo el individuo ha ido mutando, ¿vale? Todo el individuo ha ido mutando, no solo una proteína. No recuerden, estamos pensando en una proteína, pero tenemos miles de proteínas, ¿sí? Entonces pasaron millones de años y todo el individuo fue mutando, tal que hay un proceso llamado de especialización. Quiere decir que vamos a tener aquí la histona 1 de una especie. Vamos a colocar aquí humano. ¿Ok? La histona 1 del humano. Y también, ¿sí?, la histona 2 en el humano. Entonces, histona 2 en el humano. ¿Por qué? Porque ambas, ¿sí?, ambas histonas, una vez que mutaron, se originaron, hubo el proceso de especialización y están presentes en el humano. Entonces vamos a colocar otra especie, ¿vale? Otra especie, vamos a colocar aquí la especie de, a ver, acá ¿quién está? Chimpancé, ¿no? Igual, lo mismo, histona 1, pero esta vez ¿a quién pertenece? Al chimpancé. Chimpancé, e histona 2, que le pertenece a quién? Al chimpancé. ¿Ok? Entonces, a este proceso último se le llama justamente de especialización. Especialización. ¿Ok? Entonces, esta es la historia evolutiva de mi gen. ¿Ok? Inicié con mi gen en su forma natural, así arcaica. Este gen mutó, tenemos variantes, pero todo el organismo mutó también. Entonces, al mutar todo el organismo, entonces el organismo ahora es una nueva especie. Pasaron millones de años, es una nueva especie. Entonces, estos dos genes están en esas especies, ¿no? Entonces, es así como la historia evolutiva de mi secuencia. ¿Ok? Entonces, esto tiene sus nombrecitos. Por ejemplo, cuando hablamos de dos diferentes genes, ¿sí?, dos diferentes genes, pero en la misma especie, son secuencias homólogas. ¿Por qué? Porque tienen ancestro en común. Homólogo es un ancestro en común. Son secuencias homólogas. ¿Ok? Son secuencias homólogas. La histona 1 del humano y el chimpancé, ¿son secuencias homólogas o no? Si la definición de secuencia homóloga es aquel que tiene un ancestro en común. Histona 1, el humano y el chimpancé, ¿tienen ancestro en común? Sí, cierto. También son homólogos. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de homólogos. ¿Ok? Dos tipos de secuencias homólogas. Secuencias que pertenecen a la misma especie, ¿vale? Pero son dos secuencias diferentes, ¿verdad? Dos genes diferentes. O que pertenecen a especies diferentes, pero son secuencias iguales. ¿Okay? Entonces, a esto se le va a llamar homología. Específicamente se le va a llamar homólogas parálogas. Y acá ortólogas. ¿Ok? Entonces, los parálogos estamos hablando de secuencias que pertenecen a la misma especie, pero son diferentes. Y ortólogos son secuencias iguales, pero que están en diferentes especies. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos lo que se denomina secuencias homólogas. ¿Por qué? Porque estas secuencias, elegir estas secuencias va a ser crucial para hacer un árbol filogenético. Nosotros utilizamos secuencias homólogas, tanto parábolas u ortólogas, para hacer un árbol filogenético. ¿Y qué pasa con el otro?
pues el otro siguió su evolución, etc, etc, va a ser totalmente diferente a mi secuencia referencia, y simplemente ¿qué cosa? ¿Esta de acá que vendría a hacer? ¿Cualquiera de estas que vendría a hacer con esta? Cualquiera de ellas, ¿qué vendría a hacer con esta de acá? Análogas, ¿cierto? Análogas. ¿Por qué? Tiene secuencias, funciones parecidas, sin embargo, ancestros totalmente diferentes y nada en común. ¿Ok? Eso vendría a ser análogo. Entonces, eso de acá, ¿vale? Nos va a permitir entender cómo hacer un árbol filogenético. Entonces, cuando nosotros tenemos secuencias homólogas, ¿vale? Estas secuencias homólogas van a tender a ser iguales, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la secuencia homóloga es esta, ¿vale? A, C, E, C, A, C, A. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener una secuencia que es muy parecida, pero con pequeños cambios, ¿no? En vez de G, T. C, A, C, y en vez de A, una T. ¿Ok? Entonces, estas van a ser secuencias homólogas. Son muy parecidas, pero con pequeñas diferencias. Lo mismo acá, ¿vale? Lo mismo acá. Tenemos A, C, D, D, A, C. Vamos a colocar aquí una T, ¿no? Son muy parecidas, pero con diferencias mínimas. Y lo mismo acá. A, C, D, B, A, C. ¿Ok? Entonces, a este proceso de comparación de secuencias se le va a llamar alineamiento. ¿Ok? Al proceso de comparación de secuencias se le va a llamar alineamiento. Es decir, por ejemplo, acá tengo 5 especies, ¿vale? Acá tengo 5 especies y vamos a suponer que sea un gen determinado, ¿vale? El gen es todo igual, ¿ok? El gen va a tener sus secuencias, ¿vale? En la especie 1, en la especie 2, en la especie 3, en la especie 4, en la especie 5, ¿ok? Sin embargo, pongamos que la especie 2 y la especie 4 no tengan absolutamente ningún ancestro en común, sean especies totalmente diferentes a la 1, 3 y 5. Entonces, ¿va a haber homología o no? No va a haber homología, ¿cierto? No va a existir homología. Entonces, hay un proceso que se llama detección de homologías, en las cuales justamente se va a seleccionar a las especies que tienen homología. ¿Y qué lo va a hacer? Va a hacer este cuadrito. Va a hacer esta comparación entre secuencias, proceso que se llama alineamiento. ¿Ok? Entonces, ¿el alineamiento qué es? Palabras simples. El alineamiento es buscar secuencias homólogas. ¿Ok? El alineamiento es buscar secuencias homólogas. Mientras más parecidas son las secuencias, mientras más homología hay, ¿qué quiere decir? Son especies más cercanas. Mientras la homología sea muy diferente, en este caso, por ejemplo, solo aparecen en 2 fases determinadas, la especie va a ser distinta. ¿Ok? Entonces, es así como se construye el árbol filogenético. De acuerdo a la homología entre las secuencias. ¿Ok? De acuerdo entre la homología entre secuencias. Entonces, con esto vamos a crear un árbol filogenético microscópico. Ya chicos, vamos a crear un árbol filogenético y ya con eso acabamos, ¿vale? Ok, entonces, primerito vamos a ir a exiliar, ¿ok? Nuevamente a exiliar, y aquí vamos a buscar un gen, ¿vale? Que es utilizado mucho en árboles filogenéticos porque es altamente conservado, que es COX.
que es un gen que está presente en citocrinoxidasa y está presente en la tema de respiración, formación de sistema. Entonces, pues yo quiero buscar en entonces, primero estoy buscando el gen, que es citocrinoxidasa, unidad 5, ¿ok? Entonces, ya chicos, desde acá, aquí prestan atención, no va a ser tarea también, ¿ya? Hasta eso es lo mismo, ¿ya? Entonces, tal vez no va a haber modelo, ¿ya? Prestan atención. Entonces, la pregunta va a ser, haz un árbol filogenético utilizando un gen de referencia. En este caso, por ejemplo, utilizando el COX5A, ¿vale? Pero ustedes pueden utilizar otro gen. ¿Y cómo, profe? ¿Qué gen utilizo? Ya, árboles filogenéticos, marcadores para realizar árboles filogenéticos. Un montón de marcadores. ¿Ok? Utilizando marcadores determinados. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos aquí el gen COX-A, ¿vale? Lo que vamos a buscar del gen COX-A es automáticamente su enciclia, su CDS, ¿vale? Buscamos el CDS, que es en humanos, ¿vale? Buscamos el CDS, aquí tenemos el CDS, ¿vale? Vamos a pasta. Bien, aquí en pasta, ¿vale? En pasta automáticamente me sale, por ejemplo, el análisis BLAST. Yo podría hacer clic en BLAST y en vez de copiar, pegar, me lleva directo a BLAST. Entonces lo que voy a hacer es buscar secuencias homólogas por alineamiento, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el CDS del gen, voy a correr BLAST. Una vez que correr BLAST, no hago nada, solamente le digo, pues, dame los resultados. ¿Okay? Entonces, aquí en BLAST automáticamente sale el número de sesión, que es el número que le corresponde al CDS, el número de acá, y nada más, y va a lanzar los resultados. ¿Ok? Entonces repito, chicos, a ver si están atentos. Primero voy aquí a CDS, ¿ok? Voy a pasta, y en pasta, en vez de copiar la secuencia, voy aquí a analizar la secuencia, ¿no? Y le digo, corre BLAST. Una vez que corremos BLAST, dejamos todo tal cual está y le pido que me haga el análisis. Y ahí está cargando. Nos descarga el programa que vamos a utilizar para hacer alineamiento de secuencias y posteriormente el tema de árboles filogenéticos es el tema de la parte para que estoy abriendo el programa que voy a utilizar para hacer mi árbol filogenético, ¿vale? Hay que me esperen mientras sigue cargando. Entonces aquí tenemos esta secuencia, ¿vale? Bien, entonces lo que yo quiero es comparar varias especies. Aquí hay un montón de especies, no existen. Entonces vamos a colocar Homo sapiens, vamos a compararlo con gorila, vamos con Pampaniscus, todos son primates, ¿no? BLAST está buscando secuencias homólogas, ¿no? Entonces, nosotros con quién somos más homólogos, con los primates, ¿no? Que los ancestros comunes, entonces por eso tenemos full primates acá. Entonces,
ir seleccionando, ¿sí? Diferentes especies. ¿Ok? ¿Quién está Alejandro? Con 10 especies. 8, 9. Hay una especie totalmente diferente que es poco morto. Claro, no, pero o sea, que sea diferente, muy diferente. Por ejemplo, si dije un peliscato, ¿no? Podemos tener más de un elefante. O sea, muy diferente. Igual los resultados están aquí, ¿vale? Solo seleccionar de la manera. Ajá. Entonces, una vez que seleccionamos esto, vamos a ir en descargar secuencias alineadas. ¿Vale? Una vez que tenemos las secuencias alineadas, aquí están. Entonces, lo que podemos hacer es, para que les salga bonito, colocar aquí el nombre científico de manera correcta. Homo sapiens y a todo lo demás lo dejamos al final. Y ahora el programa solo va a leer lo que está junto, lo que es la primera palabra. Entonces, gorila. Vamos a colocar una sola. Pan. Entonces, lo único que estoy haciendo es, una vez que tengo las secuencias exportadas, ¿sí? Aquí le estoy dejando una palabra clave, tipo lo que quiero que salga en el resultado. ¿Verdad? Pongo, macaca, va a salir pan, va a salir gorila, va a salir hongo. ¿Ok? Guardamos, cierro, y lo que voy a hacer es la cruz de omega. Voy a subir la secuencia de DNA, copio eso, lo pongo aquí, pegar a toda la secuencia y someter. La secuencia que seleccionamos, que descargamos aquí no descargamos. Entonces, está corriendo y mira los resultados. Entonces, acá lo primero que va a ver es el alineamiento. ¿Sí? Entonces, cuando hay alineamiento, pues cuando coinciden todas las nitrogenadas. Entonces, miren, aquí hay alineamiento, todas tienen adeninas, timinas, guaninas. ¿Cuándo hay diferencias aquí? En esta posición, por ejemplo, en la cual acá tenemos adenina y guanina, en lugar de tener pues todas iguales, ¿no? Mira, toda es citosina, todo es adenina, ¿cierto? Y acá tiene citosina. Entonces, por eso coloco aquí un espacio. Cuando hay espacio, quiere decir que no hay homología. ¿Vale? Cuando hay espacio, quiere decir que no hay homología. Entonces, pues la verdad son poquitos los espacios, ¿no? Son altamente homólogos. Entonces, en algunos casos, sí. En algunos casos puede haber hasta una línea, ¿no? En la cual se pierde una base nitrogenada. O sea, aparece que una línea quiere decir que no hay homología. ¿Ok? Bien, entonces, el árbol filogenético, vamos acá, este se llama alineamiento, ¿vale? Este es el alineamiento de secuencias. Y el árbol filogenético, lo explico acá, y tenemos aquí, lo ampliamos, entonces aquí tenemos justamente el macaca, que es tiene un ancestro en común muy parecido al pan, ¿cierto? Son los más cercanos, y todos los demás son, por ejemplo, muy lejanos a este primero, ¿no? La raíz es común en todas esta raíz. Son especies bastante diferentes, por así decirlo. ¿Okay? Entonces va a ver, por ejemplo, ustedes utilizan este citocromo, por ejemplo, en animales domésticos, para ver si es que están relacionados o no.
un largo kilómetro.